tal, amigos? La película de McNamara sobre Ronald Reagan con Dennis Quaid y Penelope Ann Miller me ha llenado de nostalgia. Desde el mundo de hoy, dominado por antifascistas que se comportan como fascistas, incluidos esos que tratan de matar a Donald Trump, y de nacionalistas como muchos de quienes, incluido el propio Trump, creen que la virtud de una nación consiste en amurallarse contra el resto del mundo, se echa de menos la figura de Reagan. Hablo de sus formas, esa bonomía, calidez, humor con que libraba sus grandes batallas verbales y muchas veces con éxito, y también de su visión de los Estados Unidos, como un país que debe ser la suma de todos los países y no odiar al forastero. La película es algo simplista, unidimensional, abarca demasiados años y épocas y por tanto resulta algo superficial, pero hay que verla para recordar ciertas cosas que importan y deberían verlas sobre todo los republicanos y conservadores. Reagan tenía dos grandes convicciones: que el comunismo era el mal y que el Estado debía ser pequeño y meterse lo menos posible en la vida de la gente. En ambas cosas acertó. El problema es que esas dos cosas eran incompatibles como plan de gobierno y acabaron convirtiendo su presidencia en una contradicción. Para someter a una irresistible presión al imperio soviético, que era sí, claro que sí, el mal, tuvo que aumentar el tamaño del Estado y sacrificar el gran objetivo de reducirlo a los niveles que había tenido antes de la orgía estatista que empezó con Roosevelt después de la Gran Depresión y que continuó con Lyndon Johnson y su política de la gran sociedad en los años 60. Parte de la razón por la que Reagan no pudo reducir el Estado, es cierto, tuvo que ver con el hecho de que le tocó un Congreso dividido, donde había mucha hostilidad a esta idea liberal. Pero también hubo otras razones. Una de ellas es esta: se apoderó del movimiento conservador y del Partido Republicano la idea de que si uno bajaba los impuestos ya no era necesario bajar también el gasto federal, porque habría tal dinamismo económico que los ingresos fiscales aumentarían y a la larga el gasto público y la deuda, como proporción del tamaño total de la economía, se reducirían. Esto no ocurrió ni suele ocurrir. En este asunto fue más clarividente Eisenhower en los años 50, por ejemplo, que condicionó la bajada de impuestos a la bajada del gasto público y terminó logrando ambas cosas y con ello bastante prosperidad. En el caso de Reagan, el presupuesto de defensa subió 32% y eso contribuyó a un déficit federal en los 8 años de Reagan y luego los 4 de Bush padre, más o menos de 4% del Producto Interno Bruto en promedio. O dicho de otro modo, en esos años se triplicaron el déficit y la deuda. Es cierto, la bajada de impuestos y el optimismo liberal que Reagan transmitió a la sociedad trajeron algunos años de crecimiento, pero también es verdad que a ese crecimiento contribuyó temporalmente, engañosamente, el aumento del gasto público, pues los salarios y compras del Estado y los subsidios del Estado se contabilizan como parte del Producto Interno Bruto. Nada de lo cual quita el inmenso aporte que hizo Reagan a la causa de la libertad, porque logró, junto a la inolvidable Margaret Thatcher, transmitir hasta el último rincón de la tierra y dar nueva validez a unos valores y principios que en los años 70 habían caído en un gran desprestigio, arrasados por el keynesianismo. Para no hablar de su papel estelar en la caída del comunismo. Aunque su propio gobierno no estuvo a la altura de su defensa del Estado pequeño, Reagan legó a las futuras generaciones unos ideales y principios que toca ahora a otros hacer suyos y llevar a la práctica. Aunque en los Estados Unidos de hoy, dominados por el wokismo de izquierda y el agresivo nacionalismo, eso parezca un sueño de opio.